Un agente de seguros escribe un superventas repleto de secretos militares que acaba convirtiéndose en una película llena de estrellas. Cuando salió Octubre Rojo, se habló mucho de que me habían filtrado información. ¿Por qué no reconocen que soy inteligente? Pero unas revelaciones sorprendentes relacionan la caza del Octubre Rojo que todos creemos conocer con la mayor operación de la CIA de la historia, con el excéntrico multimillonario Howard Hughes y con la caída del comunismo soviético. Se trata de un proyecto audaz y épico. Tuvo un impacto enorme en todos nosotros y las personas normales no tienen ni idea. Y hay quien cree ahora que la caza del Octubre Rojo está relacionada con una misión apocalíptica para aniquilar Estados Unidos, abortada en el último segundo por un heroico comandante de submarino. Él fue el elemento clave que impidió una guerra nuclear. Es una historia tremenda para un thriller. Cambió el curso de la historia. La verdadera caza del Octubre Rojo. La caza del Octubre Rojo, protagonizada por Sean Connery, Alec Baldwin, Sam Neill y Scott Glenn, está considerada en todo el mundo como una de las películas de suspense más apasionantes de Hollywood. Basada en la novela de Tom Clancy, narra la supuesta historia de ficción del capitán rebelde de un submarino soviético, interpretado por Connery, que quiere desertar a Estados Unidos, y del analista de la CIA Jack Ryan, interpretado por Baldwin, que debe convencer a la Marina de los Estados Unidos de que el personaje interpretado por Connery no planea atacar a Estados Unidos. Tanto la novela como la película catapultaron a Clancy a la fama. Lo mejor de toda esta experiencia ha sido conocer a Sean Connery. He visto sus películas desde el instituto. Él es uno de mis héroes. Yo he estado en la Marina. De hecho, me alisté con 16 años. Y la idea de que en la película aparecieran submarinos grandes como portaaviones de la Segunda Guerra Mundial y el resto de los submarinos rusos es todo un mundo. Esa parte de la película es cine perfecto. Y Hollywood también se enamora de Clancy, incluido John McTiernan, el director de La caza del Octubre Rojo. Bueno, yo quería hacer la película. Me encantó la novela. Me parecía una puerta de acceso a un mundo del que sabemos muy poco. Él se tomó su tiempo para documentarse y consiguió crear una trama muy buena. Curiosamente, Clancy no era un novelista profesional, era un agente de seguros de Maryland. Llevo mucho tiempo en este negocio y es realmente extraordinario que un vendedor de seguros se siente en su casa y escriba esa novela. Es extraordinario. Vi enseguida que allí había algo. Clancy tenía mucha confianza en sí mismo. Es la clase de confianza que muestras cuando sabes que tienes una historia bien narrada, con personajes bien trazados y diálogos ingeniosos. ¿Cómo se convierte en espía de la CIA un hombre tan agradable?, preguntó Borodin. Yo no soy espía, señor, dijo Ryan otra vez. No podía culparle por no creerle. Pero cuando revisaron la veracidad del manuscrito, ¿de dónde has sacado esto? Se encontraron con algo que no esperaban. ¿Diga? Débora, soy Barry. Dijo que no podíamos publicarlo porque contenía información clasificada. La novela está plagada de algunos de los secretos mejor guardados de la Guerra Fría, pero aún así se publica. Vende unos increíbles 15 millones de ejemplares y se convierte en la base de una película de éxito. Una fuente de confianza me informa de que en la película se revelan las cosas que hacen los submarinos. Y yo no era consciente de que esas cosas eran secretas. Confío en que no reveláramos demasiados secretos de Estado. Sin embargo, lejos de revelar secretos, hay quien ahora cree que la caza del Octubre Rojo formó parte de una trama de la CIA para desviar la atención de un hecho que estuvo a punto de desencadenar una guerra nuclear. La caza del Octubre Rojo era la historia perfecta para mantener nuestro estilo de vida y protegernos de nuestros enemigos. Más que eso, basándonos en informaciones de alto secreto salidas a la luz recientemente, puede revelarse por primera vez que la caza del Octubre Rojo desempeña un papel clave en la caída del comunismo soviético.
Pero ¿cuál es la sorprendente historia secreta que está detrás de la novela y por qué se ha mantenido oculta hasta ahora? Febrero de 1968. La Guerra Fría entre las marinas de Estados Unidos y la Unión Soviética se ha intensificado. Hay que entender que estamos hablando de unos años donde hay mucha tensión tanto en lo político como lo militar. Había guerra en Vietnam y la tensión crecía constantemente. Todos tenían los nervios a flor de piel. Pero como su economía es menos pujante, al ejército soviético le cuesta mantenerse a la altura de Estados Unidos. En un extremo de la península de Kamchatka, en la base naval soviética de Ribachi, el Ka-129, un viejo submarino soviético de propulsión diésel de clase Golf II con armas nucleares, zarpa de forma precipitada. Acababan de regresar de una misión y al cabo de 3 semanas recibieron orden de cumplir otra. Aquello era algo inusual y también duro para la tripulación. No habían tenido tiempo para recuperarse ni para preparar al submarino. Como el capitán interpretado por Sean Connery en La caza del Octubre Rojo, Vladimir Kovsar, el capitán del Ka-129, es un as entre la élite de los excelentemente entrenados comandantes de submarinos soviéticos. Su primer oficial, Sasha Surabin, es también un destacado oficial de submarinos. El capitán Kovsar y Surabin eran verdaderos fieles al régimen soviético. Eran patriotas hasta la médula, personas excepcionales, seleccionados entre lo mejor de la oficialidad soviética. Justo antes de zarpar, Kovsar y la tripulación descubren que también van a transportar un contingente de pasajeros misteriosos. Algunas veces 1 o 2 personas viajan en un submarino. Generalmente se encargan de las escuchas y de labores de inteligencia con la radio. Pero que suban a bordo personas ajenas al submarino sin ningún propósito causa gran preocupación. ¿Qué hacen aquí? Para los experimentados Kovsar y Surabin, aquella era una situación sin precedentes. A pesar de que les habían asignado lo que parecía una misión de rutina, la presencia de los misteriosos pasajeros y la precipitación a la hora de zarpar indicaban que aquella no era una misión cualquiera. Ni el comandante ni el primer oficial las tenían todas consigo, especialmente Surabin. Surabin le dijo a su mujer que aquella misión le daba malas sensaciones y que zarpaba con un peso en el estómago. Tenía un mal presentimiento. El Ka-129 no debió haber zarpado. Tendrían que haber elegido otro submarino, pero nos dijeron que no había otro disponible. Su mujer no le había visto llorar nunca. Él estaba allí de pie y se le caían las lágrimas. Creo que sabía que no volvería a verla. A pesar de la inquietante presencia de los pasajeros misteriosos, el capitán Kovsar y su tripulación zarparon rumbo a las coordenadas asignadas, a 1.300 kilómetros de las islas de Hawái. Al igual que el submarino Octubre Rojo comandado por Connery, el Ka-129 va armado con misiles nucleares balísticos capaces de destruir ciudades enteras. Con semejante potencia de fuego a bordo, el capitán Kovsar sabe que los submarinos estadounidenses van a intentar localizarlos. Es una versión mortal del juego del gato y el ratón. Es lo que hacían los submarinos de ambos bandos durante la Guerra Fría. Los submarinos con misiles balísticos zarpan e intentan mantenerse ocultos. Deben estar en posición si estalla la guerra para poder lanzar sus misiles. Naturalmente, los submarinos del otro bando, en este caso los submarinos de Estados Unidos, intentan en todo momento localizar a los submarinos soviéticos, seguirlos y mantenerse ocultos para, en caso de guerra, poder destruirlos. Pero a diferencia del Octubre Rojo, un submarino de propulsión nuclear que era el orgullo de la Marina soviética, el Ka-129 es de propulsión diésel eléctrica y está a punto de quedar fuera de servicio. El Ka-129 tenía tecnología antigua. Sin embargo, lo habían equipado con el sistema de comunicaciones más avanzado, el transmisor de microrráfaga. También contaba con armas y torpedos nucleares. Como el Ka-129 es propulsado por motores eléctricos,
debe salir a la superficie durante 12 horas al día para recargar sus baterías. Es en esos momentos cuando el submarino puede enviar y recibir mensajes codificados a Moscú. Y es entonces cuando el submarino es más vulnerable a la detección de los estadounidenses. Es inusual que un submarino se comunique a diario porque es así como te detectan. Por eso tienden a permanecer en silencio durante días. Mientras tanto, en Vladivostok, la tarde del 8 de marzo de 1968, la esposa del primer oficial del K-129, Sasha Surabin, está asistiendo a la celebración internacional del Día de la Mujer y tiene una premonición. Yo estaba con nuestro hijo y nos lo estábamos pasando en grande. Pero de pronto me puse histérica sin ningún motivo aparente. Me puse mala y me llevaron a casa. Sabía que era el submarino de Sasha. Los rusos tenían la costumbre de que sus submarinos llamaran a casa, por decirlo así, todas las semanas o cuando llegaran a ciertos puntos importantes de su ruta. Por eso, el 8 de marzo de 1968, había expectación por el mensaje que iba a enviar el submarino. Fue exactamente a esa hora cuando Irina, la esposa del primer oficial Surabin, sufrió un colapso psicológico. Se suponía que el submarino iba a salir a la superficie para lanzar un saludo de rutina. Pero no lo hizo. Había desaparecido. En un sobrecogedor paralelismo con la caza del Octubre Rojo de Clancy, la Marina soviética no sabe dónde está el K-129. ¿Se ha hundido? ¿Ha sufrido alguna avería? ¿O se trata de algo más siniestro? ¿Ha desertado, quizás, como el Octubre Rojo? Lo que poca gente sabía era que el K-129 estaba a punto de desencadenar una guerra nuclear. ...1968, en algún lugar del Pacífico Norte. El submarino soviético K-129, de más de 3.000 toneladas de peso, armado con 3 misiles nucleares y 98 almas a bordo, ha desaparecido sin dejar rastro. Es ahora, más de 50 años después, cuando los sorprendentes secretos de lo ocurrido pueden por fin ser revelados. Pero si esto es así, ¿cómo es posible, como creen algunos ahora, que el superventas de 1983 escrito por Tom Clancy, La caza del Octubre Rojo, y la película basada en su novela parezcan estar inspirados por este material secreto? Hollywood's newest subdrama is based on Clancy's bestseller, The Hunt for Red October. Tom Clancy, un vendedor de seguros, imagina una historia muy detallada sobre un submarino del que se apodera su tripulación. Parece altamente improbable que la historia se le ocurriera sin más un día cualquiera. Cuanto más pensamos en el éxito del Octubre Rojo, más asombrosa nos parece la meteórica ascensión del novelista novato. Las pistas empiezan el día en que se publica la novela. La novela de Clancy fue publicada por Naval Institute Press. Y parece muy poco probable que esa editorial pueda publicarle un libro a un agente de seguros de Maryland. Y no solo se lo publicaron. Creo que la primera impresión consistió en 60.000 ejemplares en tapa dura. Eso exige una inversión de dinero sustancial. Ahí había algo. Nosotros sabíamos que había algo. Tenía que haber alguien detrás de eso. ¿Alguna vez pensó que ocurriría esto? Ni en sueños, Larry. He tenido mucha suerte. ¿En qué sentido? ¿Porque Ronald Reagan ha hablado del libro? Eso me convirtió en un superventas y me hizo famoso. Los acontecimientos sobre los que escribió Tom Clancy en los años 80 siguen estando clasificados y son algunos de los secretos mejor guardados de la Guerra Fría. Así que, ¿de dónde obtuvo esa información? ¿Era Tom Clancy quien decía ser? ¿Un agente de seguros que tuvo suerte? ¿O era un agente secreto? Alguien con conexiones en los servicios de inteligencia.
A primera vista, Clancy es una estrella literaria un tanto improbable. ¿Cómo se convirtió este agente de seguros en un autor superventas? Su único hijo, Tom Clancy III, nos ofrece algunas tentadoras pistas. Esta es la primera entrevista que ha concedido. Aquí es donde empezó todo, con 3 hijos. Fue en esta pequeña casa donde escribió La caza del octubre rojo en la mesa de la cocina. Mi madre le decía que debería dedicarse a vender seguros en vez de escribir un libro. Nadie pudo haber anticipado que un ejemplar de la novela acabaría en el Air Force One, y nadie pudo haber anticipado que la leería Reagan. Con el respaldo sin precedentes del presidente, La caza del octubre rojo tiene tanto éxito que las grandes estrellas de Hollywood no dudan en participar en una versión cinematográfica que cuenta con un gran presupuesto. Pero hubo sospechas desde el principio. Él no te contaba nada. Era muy reservado. Sí, le encantaba ser reservado. Hasta al FBI le preocupa que Clancy hable de materiales clasificados y sobre equipamiento y tácticas submarinas americanas y rusas en su libro. En aquellos años, el FBI tenía que preocuparse de los agentes soviéticos. Y el FBI lo investigó a fondo. ¿Quería usted verme? Le hicieron algunas preguntas. Señor Clancy, ¿dónde ha obtenido esta información? Pero misteriosamente, el FBI abandona su investigación. A medida que crece su fama, todos se preguntan cómo pudo acceder Clancy a esa información clasificada. Era un vendedor de seguros. Incluso después de escribir el libro, siguió vendiendo seguros. Dios, es raro. ¿Por qué un escritor de éxito siguió vendiendo seguros después de ganar millones con su novela? Hay quien dice que la respuesta está en su base de clientes. La casa donde Clancy escribió La caza del octubre rojo está a menos de 45 kilómetros de la estación aeronaval del río Patuxent y a 60 kilómetros de la Academia Naval de Annapolis. A Tom le encantaba visitar las bases de la Marina. Especialmente solía pasar tiempo en Annapolis y otros sectores navales. Escuchaba y hacía preguntas. Y no tardó en estar al tanto de muchas de las realidades de las tácticas y tecnologías submarinas. Sin embargo, no todos suscriben esta opinión. Clancy era el típico vendedor de seguros. No frecuentaba los círculos militares. Y la gente que poseía información sobre tecnología militar no mantiene ese tipo de conversaciones con su agente de seguros. Si esto es así, ¿de dónde obtuvo Clancy esa información? ¿Es La caza del octubre rojo algo más que un drama de submarinos técnicamente acertado? ¿Es también parte de una historia secreta que hunde sus raíces en el misterio del K-129? ¿Fue escrito para disimular lo cerca que había estado el mundo de la aniquilación nuclear y, a su vez, ayudar a Estados Unidos a ganar la Guerra Fría? Las respuestas a estas preguntas están relacionadas con la pregunta más importante de todas. ¿Dónde está el submarino ruso con misiles nucleares desaparecido? La película La caza del octubre rojo era emocionante. Era una gran historia que contaba con grandes actores. The Hunt for Red October stars Sean Connery, Alec Baldwin, Scott Glenn, and is directed by John McTiernan. Pero comparada con la misión del K-129, carecía de sus giros de guión, sus subterfugios y sus devastadoras consecuencias para la humanidad. En la película, gran parte de la acción se desarrolla dentro del submarino. Pero en el caso de la historia real, nadie sabe dónde está el submarino soviético de misiles balísticos K-129. Si la tripulación está viva, y si lo está, ¿quién controla el submarino? Todo lo que se sabe a ciencia cierta es que desapareció en el Pacífico Norte con 83 tripulantes, un contingente de 13 pasajeros misteriosos y múltiples armas nucleares. Si un submarino no informaba de su paradero, podía ser debido a que estaba siendo seguido por un submarino americano y no quería delatar su posición. Puede que tuviera problemas técnicos, aunque si lo piensas, puede que el submarino quisiera desertar.
Pero eso era inconcebible porque sus mandos eran superpatriotas. Aquellos hombres tenían tantas ganas de desertar como el capitán de un submarino de Estados Unidos. En 1968, en pleno apogeo de la Guerra Fría, cuando el error más pequeño podía desencadenar una guerra nuclear, es una situación potencialmente desastrosa que Moscú debe solucionar cuanto antes. Cuando el submarino dejó de enviar la señal especial de que estaba todo en orden, el alto mando soviético se alarmó mucho. E inmediatamente ordenaron la búsqueda del submarino a lo largo de la ruta de patrulla asignada. El submarino llevaba algunos días sin comunicarse con la base, así que el área de búsqueda que había que cubrir era bastante grande, miles de kilómetros cuadrados. ¿Y qué estás buscando? ¿Estás buscando manchas de combustible, piezas de metal? Creo que una búsqueda desesperada completamente desorganizada es posiblemente el resultado natural de lo ocurrido. Los rusos creen que si el K-129 se ha hundido, las probabilidades de encontrar supervivientes son muy escasas. Pero recuperar el submarino con sus máquinas de códigos y armas nucleares antes de que lleguen los enemigos, los estadounidenses, es vital. Su convoy de barcos, sin embargo, no tarda en llamar la atención de Estados Unidos. Vimos a los rusos buscar algo en esa zona, que era una zona de patrullaje habitual de sus submarinos de misiles balísticos, por lo que era lógico asumir que habían perdido un submarino. Es entonces cuando los rusos hacen una acusación explosiva. El alto mando de la Marina soviética aseguró que el K-129 se había hundido tras ser embestido por el submarino de ataque americano de propulsión nuclear Swordfish. Los rusos buscaban el submarino, y de pronto el submarino de Estados Unidos, Swordfish, llega a puerto con un golpe en la torreta. Lo que dicen los rusos es que fue arrollado por el submarino americano y que le causó una grieta en el casco, algo que antes ocurría a menudo. Siempre intentas estar en el punto ciego de tu oponente, lo que te coloca en una posición bastante peligrosa si el submarino al que estás siguiendo realiza un movimiento inesperado y repentino. Los estadounidenses hasta tienen un nombre clasificado para este movimiento inesperado y repentino ruso. Lo llaman Loco Iván. Clancy lo incluyó en su novela y se convirtió en una de las escenas más dramáticas de la película. Tenía las secuencias de Loco Iván y los dos submarinos. Y visualmente eran muy interesantes. Pero, ¿sucedió de verdad? A día de hoy, Estados Unidos sigue negando que el Swordfish colisionara con el K-129. Estoy totalmente convencido de que el Swordfish no tuvo nada que ver con el K-129. Chocaron con unas masas de hielo y atracaron para efectuar las reparaciones. El K-129 era un submarino que navegaba a gran profundidad. Tenía un casco de 5 centímetros de grosor de acero de alta resistencia, reforzado con vigas de acero. La parte del Swordfish que resultó dañada fue la torreta, que está hecha de un metal muy fino. Es imposible que hubiera penetrado en el casco del K-129. Pero las sospechas rusas sobre el Swordfish siguen hoy en día debido a la determinación de Estados Unidos de mantener clasificado todo lo relacionado con el incidente. Algo que el propio Clancy descubre cuando tiene problemas con un sensor de la Marina. Uno de los oficiales me dijo que la novela no podía publicarse por motivos de seguridad. Lo que de verdad le preocupaba era algo llamado el giro Loco Iván. Como le preocupaba que yo supiera lo que era, le dije que uno de mis clientes me lo había dicho y que yo lo había utilizado. Sinceramente, no podría decirle quién me lo había dicho porque hay 7 u 8 de ellos que tienen pólizas conmigo. Pero a pesar de esta advertencia, Clancy parece inmune a la censura una vez más. La maniobra Loco Iván sigue figurando en la novela y en la película. En el Pacífico Norte, los soviéticos dan por perdido el submarino desaparecido tras semanas de búsqueda infructuosa. En 1968 yo podría haber señalado una zona del Pacífico y decirles, su submarino está aquí, y los soviéticos tampoco lo hubieran encontrado. Sencillamente carecían de la tecnología necesaria para descender más allá de una determinada profundidad.
Tuvieron que darlo por desaparecido. Por mucho que les doliera el hecho de haber perdido un misil nuclear, les tranquilizaba saber que su enemigo tampoco tenía los medios necesarios para recuperarlo. Pero la confianza de los rusos está fuera de lugar. En la trama de La caza del Octubre Rojo, un capitán soviético está desesperado por entregar su submarino a unos norteamericanos recelosos. En el caso del K-129, Estados Unidos está decidido a hacerse con el submarino abandonado por los rusos. Creen que la información de inteligencia que contiene podría inclinar la Guerra Fría a su favor. Lo que está claro es que los soviéticos perdieron un submarino durante esas fechas. Lo sabemos porque asistimos a una búsqueda masiva que fue abandonada. ¿Podríamos encontrarlo nosotros? ¿Qué hacemos? Es como buscar una aguja en 1000 pajares. Hasta que el Territu, el barco de investigación oceanográfica de la Universidad de Hawái, realiza un descubrimiento inesperado. A 640 kilómetros al sur de la zona de patrullaje del K-129, el barco de investigación de la Universidad de Hawái se encontró con una mancha de aceite. Cuando la analizan para saber si es radioactiva, descubren que contiene material apto para fabricar bombas. ¿Había preparado la Marina soviética un ataque contra las fuerzas de Estados Unidos en Pearl Harbor? Y si era así, ¿había más ataques inminentes? Era algo que teníamos que investigar. La exitosa película de 1990, La caza del Octubre Rojo, narra la historia de un capitán de submarino soviético interpretado por Sean Connery que intenta desertar y pasarse a la Marina de Estados Unidos, y de un agente de la CIA interpretado por Alec Baldwin que debe convencer a los estadounidenses de que Connery no está planeando en secreto una doble traición. Esta historia, ahora puede revelarse, estaba inspirada en uno de los secretos mejor guardados de la Guerra Fría, los acontecimientos que rodearon la desaparición del submarino soviético K-129. A finales de marzo de 1968, después de que los soviéticos abandonaran la búsqueda del K-129, el Dr. John Craven, director de la supersecreta División de Proyectos Especiales de la Marina de Estados Unidos, conoce la existencia de una mancha de aceite radiactivo a 500 kilómetros de la base naval estadounidense de Pearl Harbor y a 640 kilómetros al sur de donde los rusos buscaban a su submarino. El Dr. John Craven es una leyenda en la comunidad de los submarinos. Fue el científico jefe del programa Polaris. Posteriormente participó en operaciones especiales para la mayoría de las agencias de inteligencia. Yo llegué a conocerlo personalmente. Era un genio. Tenía varios doctorados. Era un verdadero hombre del Renacimiento. En los años 60 yo era director del proyecto de asistencia e inversión profunda y había clasificado varios proyectos de inteligencia. El Dr. Craven estaba intentando averiguar por qué los rusos buscaban el submarino en su zona de patrullaje. Y el hecho de que aquella mancha de combustible contuviera material apto para fabricar bombas era algo que tenía que investigar. Craven confía en el SOSUS, un sistema de escucha de alto secreto que Estados Unidos ha desplegado en océanos de todo el mundo. Anclados al lecho marino hay una serie de hidrófonos que escuchan a los submarinos, y cada submarino tiene una firma única. No hay dos submarinos que suenen igual. Es casi como una huella dactilar. Hay una combinación de factores que hacen que cada motor suene de una forma diferente y única. Además, hay un segundo sistema, unos sensores montados junto a los hidrófonos que captan cualquier prueba con misiles balísticos realizada en el mar. No existen pruebas de un ataque soviético inminente y coordinado. Pero sí hay algo más. Alrededor de la hora de la desaparición del K-129, los sensores de Hawái captaron algo que sonaba diferente. Y cuando los analistas estudiaron los resultados, comprobaron que allí había algo raro. Aquello no sonaba normal. ¿Le había pasado algo a aquel submarino? ¿Había explotado? Craven también recurre a los satélites estadounidenses que orbitan la Tierra para saber si se ha lanzado algún cohete.
Un cohete, cuando es lanzado, emite un espectro de radiación que depende de la clase de combustible utilizado. Craven descubrió que hubo una llamarada, pero como no aparecía ningún misil en el radar, se consideró una anomalía. En base a esa información y calculando el curso de la mancha radioactiva, Craven establece una probable zona de búsqueda. Está a unos 600 kilómetros de Pearl Harbor. Craven también se da cuenta de otra cosa. Aunque ha jurado guardar secreto, insinúa que el K-129, al desviarse 640 kilómetros del lugar al que lo habían enviado las autoridades rusas, había violado las órdenes recibidas. Hay que plantearse la pregunta de por qué ese submarino no estaba donde las autoridades rusas creían que debía estar. Está claro que tienen un serio problema de mando y control. Mando y control. Aunque su lenguaje es cuidadoso, el significado es claro. Lo que le hubiera ocurrido al K-129 no estaba autorizado y era probable que hubiera querido desertar. El K-129 recibió la orden de ir a su zona de patrullaje, pero la cruzó sin ni siquiera detenerse y llegó a 600 kilómetros de Pearl Harbor. Había desobedecido sus órdenes. Era un submarino rebelde, igual que el submarino de la película La caza del Octubre Rojo. Para Estados Unidos, encontrar el K-129 supone encontrar la cueva del tesoro de la inteligencia militar soviética. Pero aunque Craven ya ha identificado la zona en la que deben buscarlo, él y su equipo se enfrentan a un reto prácticamente imposible. En esa zona el agua tiene una profundidad de 5.000 metros, y si los rusos los descubren buscando su submarino, lo considerarán un acto de guerra. En el gran éxito de taquilla La caza del Octubre Rojo, los soviéticos buscan frenéticamente su submarino rebelde, cuyo capitán es Sean Connery. Pero en el caso real de su K-129 desaparecido, son los estadounidenses quienes están decididos a encontrarlo. Los de inteligencia naval submarina me llamaron y me preguntaron si podía modificar los submarinos existentes para encontrar un pecio de gran valor para la inteligencia de nuestro país, hundido en la parte más profunda del océano. Craven diseña un plan para equipar el submarino especializado Halibut con una cámara móvil capaz de trabajar a gran profundidad. Elegí el Halibut porque tenía una gran joroba de proa donde podíamos instalar mucho equipamiento. Roger Dunham es un joven tripulante de submarino asignado al submarino secreto en Pearl Harbor, Hawái. Cuando llegué al submarino, nadie tenía idea de lo que se suponía que íbamos a hacer, aparte de buscar algo en el fondo del mar. Lo que no sabíamos era qué había que buscar. Subieron algunos civiles a bordo que prácticamente solo se relacionaron entre ellos. Desconocíamos sus credenciales. Eran muy serios, muy estudiosos. Era obvio que se trataba de personas muy inteligentes que estaban implicados en alguna operación. El Halibut desaparece en el sombrío mundo de las operaciones encubiertas. Nunca nos dijeron lo que hacían, pero nosotros no necesitábamos saberlo para cumplir con nuestro trabajo y realizar las actividades y operaciones propias del submarino. Para preparar el submarino para su misión, el equipo de Craven tiene que cortar unas compuertas que se abren y se cierran en la parte inferior del casco. A través de este agujero, un complejo vehículo de fotografía llamado El Pez puede descender con cables hasta una profundidad de 7.500 metros. A día de hoy, este proyecto submarino especial sigue siendo de alto secreto. A bordo del submarino hay personas que no pertenecen a la Marina, son civiles. Se reúnen en una sala especial y trabajan para la Agencia de Seguridad Nacional y la CIA. Están ahí para descifrar los secretos de la Marina soviética sin que la Marina soviética se entere de lo que están haciendo. Las únicas personas que conocían la misión eran el capitán, el oficial ejecutivo y un oficial de inteligencia. La misión de encontrar el K-129 les pone a prueba hasta el límite. La búsqueda secreta se realiza a más profundidad y es más compleja que cualquiera emprendida hasta ahora. El Pez debe recorrer el lecho marino situado a casi 5.000 metros de profundidad y debe hacerlo a ciegas. Imagínese un avión de pasajeros volando a 6.000 metros que suelta un artefacto atado a un cable de esa misma longitud y se hará una idea de cuáles eran las dificultades tecnológicas.
Estamos hablando de 1968. No hay ordenadores ni GPS, son sistemas primitivos. Y sin embargo, este submarino fue capaz de sacar fotografías muy nítidas a 4.800 metros de profundidad. A medida que pasan las semanas, todos empiezan a ser más conscientes de los verdaderos peligros a los que se enfrentan. El ambiente era tenso. Nos estábamos quedando sin uranio y las cosas seguían saliendo mal. Perdimos a un hombre y perdimos el reactor por culpa de un apagón de emergencia. Como el K-129 está en aguas internacionales, cualquier operación de búsqueda y rescate debe ser completamente clandestina. Cualquier incursión estadounidense corre el riesgo de sufrir una respuesta soviética letal. Cada día que pasa, aumentan las probabilidades de que el Halibut sea descubierto por patrullas rusas. Como en la caza del Octubre Rojo, mantener el silencio es cuestión de vida o muerte. A pesar del peligro, el Halibut debe mantenerse a una profundidad constante de 90 metros, remolcando a el pez a una profundidad de 4.800 metros. Imagínate a un submarino recorriendo un patrón cuadriculado de un lado a otro una y otra vez para que no se les escape ninguna área a lo largo y ancho de cientos de kilómetros cuadrados. Durante meses, remolcando un artefacto que lleva una cámara en el extremo, sacando miles de fotografías día tras día, y luego en un cuarto oscuro un pobre tipo tiene que revisarlas todas. Y sabemos que ese tipo ignoraba lo que estaba buscando exactamente. Le dijeron, busca algo extraño en el fondo del mar y avísame cuando lo encuentres. Lo vas a reconocer cuando lo veas. Yo no te voy a decir que estás buscando un submarino, pero hazme caso, lo sabrás cuando lo veas. Cuando está en su posición, a 90 metros de profundidad, el Halibut recibe el impacto de una serie de ondas expansivas. Un buque soviético está soltando cargas de profundidad. Los soviéticos nos estaban buscando. Se oyeron muchas detonaciones en el agua cuando no debería oírse ni el menor ruido. Es una situación desesperada que empeora porque solo el presidente de Estados Unidos y un puñado de personas más están al tanto de la misión del Halibut. No habrá nadie para salvarlos si los soviéticos detectan el submarino. En la exitosa película La caza del Octubre Rojo, el capitán soviético desertor interpretado por Sean Connery debe realizar una maniobra evasiva para evitar ser hundido por su propia marina. De forma similar, un submarino espía estadounidense, el Halibut, cuya misión es encontrar el submarino soviético desaparecido K-129, se ve atacado por los rusos, lo que obliga al capitán a ordenar una maniobra evasiva. Dirige al submarino hasta una bolsa de agua fría situada a cientos de metros de profundidad y espera. Confía en que el agua caliente de arriba le ayude a desviar las ondas expansivas. Estábamos completamente en silencio. Por suerte para nosotros, pudimos permanecer allí sin que nos detectaran. A pesar de estar vigilados constantemente por los rusos, el equipo de operaciones especiales del Halibut sigue buscando los restos del K-129. Hasta que por fin, el 20 de agosto de 1968, 4 meses y medio después de su desaparición, el técnico fotográfico ve algo reconocible. De pronto se extiende la sensación de, Dios mío, lo hemos encontrado. Y está en muy buen estado. No parece un submarino anclado en el puerto, pero tampoco parece un submarino aplastado como si fuera una lata. Es un submarino. Y tú estás en un submarino. Si no estás en el otro, es solo por la gracia de Dios. El equipo de Craven se dispone a fotografiar el pecio desde todos los ángulos posibles. Durante la misión se tomaron 32.000 fotografías en total. A día de hoy, ninguna de ellas ha sido desclasificada.
pero algunas se han filtrado. He visto las imágenes, son increíblemente nítidas. Fueron tomadas a 4.800 metros de profundidad en 1968, muy nítidas. Incluso a primera vista ofrecen pruebas reveladoras de lo que hundió al K-129. El submarino ha sufrido un daño estructural masivo en su sección media. Después de pasarse 3 semanas fotografiando los restos del K-129, el Hollywood regresa a Pearl Harbor. El comandante salió del submarino con un maletín lleno de fotografías. Se consideró que el descubrimiento era lo bastante importante como para saltarnos los canales de inteligencia habituales y presentarlo al presidente. Señor. El presidente Lyndon Johnson es uno de los pocos que ve las fotografías. Otorga a la tripulación del Hollywood la Presidential Unit Citation, la mayor condecoración que puede recibir un tripulante de submarino. Lo curioso del caso es que ningún tripulante sabe por qué ha sido condecorado. Sin embargo, para Craven, las fotos que sitúan al K-129 a 640 kilómetros al sur de su área de patrullaje confirman sus sospechas. El K-129 había contravenido las órdenes recibidas y también revelan algo aún más siniestro. Las fotos que vi del submarino en el fondo del mar mostraban daños en el tubo número 1, con medio misil fuera del tubo. Las fotos sugieren la posibilidad muy real de que el K-129 estuviera en el proceso de lanzar un misil nuclear cuando se hundió. Si fue así, ¿cuál era el blanco previsto y por qué no fue lanzado? Tras ver las fotos hay algo que le queda muy claro al nuevo presidente que acaba de jurar su cargo. Nixon quiere apoderarse del K-129. Cree que le ofrece la oportunidad de conseguir lo que siempre ha deseado: doblegar a los soviéticos. Pide a sus fuerzas que rescaten el submarino hundido y que lo hagan en secreto.